Hablemos ahora de la velocidad tangencial. Por ejemplo, si vemos el movimiento de este objeto, sabemos que es un movimiento circular. Por lo tanto, está girando con una velocidad que se llama velocidad angular. Como ya mencioné en otro video, dije que los objetos tienden a moverse en línea recta. Pero si existen fuerzas externas que lo desvíen y provoquen que se mueva circularmente, pues lo harán así. Entonces, la velocidad tangencial, ¿en qué momento se podría presentar? En el instante en que se rompa esa fuerza y este objeto pueda salir volando. De esta manera, se rompe la fuerza y el objeto sale volando de forma lineal. Esa velocidad con la que sale volando es a la que se le llama velocidad tangencial. La velocidad con la que saldría fuera de la circunferencia en la que está describiendo su movimiento circular. Veámoslo ahora de esta manera. Este objeto se desplaza a lo largo del pizarrón. Tiene una velocidad de rotación porque está girando, pero al mismo tiempo tiene una velocidad con la que se desplaza desde este punto hasta este otro, y a esa se le llama velocidad tangencial. Por lo tanto, si analizamos un automóvil, sus ruedas están girando con una velocidad angular, pero el automóvil se está moviendo con una velocidad lineal. A esa se le llama velocidad tangencial. Veámoslo nuevamente. Esto está girando, pero al mismo tiempo se está moviendo linealmente. La velocidad con la que gira es la velocidad angular y la velocidad con la que se mueve de un punto a otro es velocidad tangencial, y también le podemos llamar velocidad lineal. La velocidad tangencial la vamos a poder calcular con dos ecuaciones. La número 1 surge del producto entre la velocidad de rotación y el radio de la circunferencia o círculo que se esté describiendo durante la rotación. Por ejemplo, si yo quiero saber con qué velocidad podría salir la cinta expulsada de esta circunferencia que está formando al generar ese movimiento circular, pues solo basta con multiplicar la velocidad de rotación que posee por el radio de esa circunferencia que está formando al girar. Ahora bien, tenemos otra ecuación. Esta va a estar dada por el producto entre 2pi multiplicado por el radio que ya mencioné sobre el periodo de rotación. Analicemos los datos. Velocidad tangencial, como ya mencioné, está representada por la v y la vamos a medir en metros sobre segundo. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la rotación de las ruedas de un carro, sabemos que estas giran con una velocidad angular. Pero si en base a eso queremos saber la velocidad del carro, pues estaríamos determinando su velocidad tangencial. La velocidad angular o velocidad de rotación ya sabemos que se mide en radianes sobre segundo. R sería el radio de la circunferencia que se esté formando en el movimiento circular. Así sea una pequeña curva, esta ya va a tener un radio porque tiene forma circular. Su unidad de medida sería el metro. Y la T, que es el periodo de rotación, es decir, el tiempo en que da solo una vuelta, se mide en segundos. De esta manera. Es así como podemos calcular la velocidad tangencial, ya sea a partir de esta ecuación que sería el producto entre la velocidad angular y el radio, o la otra ecuación sería multiplicar 2pi por el radio dividido el periodo de rotación. No confundamos esto con el tiempo en que da varias vueltas. Este es el tiempo en que da solo una vuelta. A continuación vamos a resolver algunos problemas relacionados con el cálculo de la velocidad tangencial. El primero dice: las ruedas de una moto giran a 800 revoluciones por minuto, es decir, 800 RPM. Poseen un diámetro de 50 centímetros. Calcule la velocidad con que se está desplazando la moto. Bueno, a este problema hay que ponerle mucha atención, porque puede generar confusión. Primero nos habla de las ruedas y luego nos habla de la moto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El problema nos pide calcular la velocidad con que se está moviendo la moto,
pero por ninguna parte nos dice que la moto se está moviendo circularmente. Por lo tanto, si la moto no se está moviendo circularmente, lo que vamos a calcular es su velocidad tangencial. Ahora, si el problema nos dijera, la moto se está moviendo en círculo, calcule su velocidad de rotación, pues calcularíamos la velocidad angular, que es la W. Pero lo que vamos a buscar en este caso es la velocidad tangencial, que se representa con la V. Y cualquiera me dirá, ¿por qué ahora le llama velocidad tangencial y antes solo le llamaba velocidad? Lo que pasa es que nos estamos enfocando en la rotación de las ruedas, es decir, en su movimiento circular. Sabemos que estas ruedan con una velocidad angular, por eso hay que sacar la diferencia entre velocidad angular y velocidad lineal, que en este tema se llamaría velocidad tangencial. Dice que las ruedas de la moto giran a 800 revoluciones por minuto, 800 RPM. Por lo tanto, el desplazamiento angular es de 800 revoluciones y el tiempo sería de 1 minuto, pero su equivalente en segundos es de 60. También nos menciona el diámetro de las ruedas, dice que es de 50 centímetros, pero el diámetro no nos sirve, necesitamos radio, pero radio la mitad del diámetro. Si son 50 centímetros, la mitad serían 25 centímetros. Si lo convierto a metros, solo lo divido dentro de 100 y esto nos da 0.25 metros. Una conversión que no es necesario hacer porque sale mentalmente. Repito, el diámetro de las ruedas es de 50 centímetros. El radio sería la mitad, es decir, 25 centímetros. Al convertirlos a metros, dividiéndolos dentro de 100 nos da 0.25 metros. Bueno, veamos qué ecuación nos sirve. Tenemos dos ecuaciones para calcular la velocidad tangencial. La primera va a ser igual a el producto entre la velocidad angular y el radio. Y la segunda va a ser igual a 2pi por el radio sobre el período. Ahora bien, veamos que la T mayúscula es período. No es este tiempo es en el que está dando 800 vueltas y este tiempo es en el que da solo una. ¿Cuál ecuación se me hará más fácil? La primera me pide velocidad angular, es decir, la W, y no la tengo. Por lo tanto, sé que la W va a ser igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Pero ¿qué necesito para calcular esto? Que el desplazamiento angular esté en radianes y aquí está en revoluciones. Esa sería una opción. Es decir, que necesito dos procedimientos previos. Primero convertir esto a radianes, luego la W, para así poder calcular la velocidad. La segunda opción, ¿qué sería? Tengo el radio pero no tengo el período. El período va a ser igual al tiempo sobre el número de revoluciones. Entonces el tiempo sí lo tengo y las revoluciones también. Encuentro el periodo, entonces por lo visto la segunda es más fácil. No tengo que hacer ninguna conversión. Entonces trabajemos a partir de acá. Calculemos primero el periodo, el tiempo que dan solo una vuelta las ruedas. Este va a ser igual al tiempo sobre el número de revoluciones. Quedaría de esta manera. Tiempo son 60 segundos. ¿Dividido dentro de qué? Dentro de las 800 revoluciones. Estas ecuaciones las describí en el video donde expliqué frecuencia y periodo. Bueno, nos queda así. 60 dividido dentro de 800. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.075. Si yo decido usar solo dos decimales, eso sería
aproximadamente 0.08. 0.08. El periodo es un tiempo. Se mide en segundos. ¿Y qué tiempo es? Si las ruedas dan 800 vueltas en 60 segundos, solo una vuelta la darán en 0.08 segundos. Ahora ya puedo calcular la velocidad de la moto, es decir, la velocidad tangencial, que sería multiplicar 2pi por el radio de las ruedas, que es de 0.25 metros, y esto dividido dentro del periodo. No vayamos a confundir esta t con esta otra. Vemos que es t mayúscula. Son 0.08 segundos. ¿Cuánto nos dará? 2pi por 0.25 nos da esto, dividido dentro de 0.08, y nos da 19.63. 19.63, que la v, cuando la hemos utilizado para velocidad, hemos sabido que esta va en metros sobre segundo. De esta manera queda resuelto el problema. Entonces, cuando estemos hablando de movimiento circular, pero de ahí surja una velocidad lineal, se está refiriendo a la velocidad tangencial. Esta se mide en metros sobre segundo. La velocidad de la moto en este caso sería de 19.63 metros sobre segundo si las ruedas giran a 800 revoluciones por minuto. Quedando así resuelto nuestro problema. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice: en un parque hay un pequeño carrusel de 1.6 metros de diámetro. Varios niños juegan en él y lo hacen girar con una velocidad de 40 radianes sobre segundo. Si los niños no se sostienen con fuerza, pueden salir expulsados con una gran velocidad. Determine el valor de dicha velocidad. Bueno, hace muchos años, en los parques, en las plazas, en esos pequeños parques de los pueblos, colocaban algunos juegos como resbaladeros y pequeños carruseles como este. Aquí lo estamos viendo desde la parte de arriba. ¿Pero en qué consistía? Era una base redonda con una baranda alrededor para sostenerse. En los años 80 hubo un reto. No era un reto de redes sociales, pero era un reto muy común. Lo que hacían era que a la base del carrusel le enredaban o le enrollaban una cuerda y el otro extremo lo ataban a un carro. Arrancaban el carro de la nada con gran velocidad y lo que hacía era desenrollar la cuerda como que si fuera un trompo. La gran fuerza del carro hacía que esto girara a gran velocidad. Entonces muchos niños estaban acá encima. Esa era su diversión. Pero eso generó muchos accidentes. Hubieron niños que se quitaron brazos, hubieron niños incluso decapitados. Hay muchas historias en relación a eso, debido a los retos que siempre han existido. Ahora hablando de este problema. Los niños están haciendo girar el carrusel. Este está rotando a gran velocidad, pero si no se agarran bien, van a dejar de desplazarse circularmente y van a salir expulsados, ya no circularmente, sino que en forma lineal. Y la velocidad con la que salgan expulsados se llama velocidad tangencial. Veamos entonces cómo calcular eso. Dice que los niños hacen girar el carrusel con una velocidad de 40 radianes sobre segundo. 40 radianes sobre segundo, ¿qué será? Velocidad angular o tangencial. Sabemos que la velocidad angular, que se representa con W, pues esta se mide en radianes sobre segundo. Por lo tanto, esos 40 radianes sobre segundo son o representan la velocidad de rotación. Dice que el carrusel tiene 1.6 metros de diámetro. No nos interesa el diámetro, sino que el radio. El radio es la mitad del diámetro. Si tiene un diámetro de 1.6 metros, la mitad de 1.6 es 80 centímetros o 0.8. Veámoslo así.
1.6 dividido 2 para sacarle la mitad y nos da 0.8. Ya está en metros. Entonces el radio es de 0.8 metros. Vuelvo a repetir esto. El carrusel tiene un diámetro de 1.6 metros. Pero queremos radio que es la mitad. Entonces dividimos 1.6 metros dentro de 2 y nos da 80 centímetros, que serían 0.8 metros. Bueno, si los niños no se agarran bien, salen expulsados con una velocidad tangencial o una velocidad lineal, y eso es lo que vamos a calcular. La ecuación que más se adapta para esto, pues es la que surge del producto entre la velocidad angular y el radio. Por lo tanto, está bastante sencillo. Velocidad tangencial va a ser igual al producto entre los 40 radianes sobre segundo, que es la velocidad con que está girando el carrusel, por el radio del mismo, que son 0.8 metros. Bueno, multiplicamos 40 por 0.8 y nos da 32. La velocidad va a ser igual a 32. ¿Pero qué? Si es una velocidad lineal, sabemos que debe de ir en metros sobre segundo. Ahora, ¿cuántos son 32 metros sobre segundo? Son casi entre 102 y 108 kilómetros sobre horas. Una gran velocidad. Significa que esto está girando muy rápido, y si no se agarran bien, salen volando con esta velocidad, que está entre más o menos 102, 108 kilómetros por hora. Quedando así resuelto nuestro problema. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que una excavadora gira a 240 grados en 0.5 segundos. Este movimiento lo hizo con el brazo extendido, el cual tiene una longitud de 6 metros. El cucharón estaba lleno de tierra y el giro provocó que saliera expulsada. Determine la velocidad con que la tierra salió del cucharón. Bueno, aquí tenemos dos dibujos que representan a una excavadora. El primero es una excavadora vista de perfil. Esto para que tomemos una idea de lo que estamos hablando. Todos hemos visto más de alguna vez una excavadora en alguna construcción. Esta es una excavadora vista desde arriba, es decir, desde el cielo. Bueno, ¿qué sucede? Dice que la excavadora dio un giro. Giró repentinamente a 240 grados. Pero el cucharón estaba lleno de tierra. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué va a pasar con la tierra? Cuando el brazo hace el giro, como la tierra nadie la está sosteniendo, esta va a seguir su movimiento natural. Sabemos que el movimiento natural de las cosas es un movimiento lineal. Esto ya lo explicamos en otro video. Todos los objetos tienden a moverse linealmente, a menos de que una fuerza los desvíe y provoque que posiblemente se muevan circularmente. Como en este caso no hay ninguna fuerza que sostenga la tierra, pues el movimiento va a provocar que ésta salga expulsada de forma lineal. Entonces aquí tenemos dos velocidades. La primera velocidad es la velocidad de rotación con la que gira el brazo. Esta la representamos con la W. Y la otra velocidad es la velocidad con que saldría expulsada la tierra, es decir, en línea recta. Esta se representa con la V. Veamos bien la diferencia entre una y la otra. Velocidad de rotación es con la que giró el brazo. Y la velocidad lineal o tangencial es la velocidad con la que sale expulsada la tierra. La tierra no sale circularmente, sale en línea recta. Por lo tanto, con una velocidad tangencial. Y esa va a ser la que vamos a calcular en este caso. Dice que la excavadora gira a 240 grados. Ese es el desplazamiento angular. 240 grados. En 0.5 segundos. Este sería el tiempo. 0.5 segundos. El movimiento lo hizo con el brazo extendido y tiene una longitud de 6 metros. Es decir, la distancia desde aquí
hasta acá tenemos nosotros 6 metros. Ahora bien, ¿qué representa esos 6 metros? ¿Será un diámetro o será un radio? Veamos. Si la excavadora diera la vuelta completa, estos 6 metros ahora quedarían de este lado, porque el cucharón quedaría de este lado, a 6 metros de esto. Por lo tanto, esto sería un radio. Entonces el radio es de 6 metros. Como ya mencioné, vamos a calcular la velocidad con que salió expulsada la Tierra. Ya dijimos que es la velocidad lineal o tangencial. Bueno, hasta ahí todo excelente. Tenemos dos ecuaciones para calcular la V. La primera sería el producto entre la velocidad angular y el radio. Y la otra sería el producto entre 2pi por el radio dividido el período. Bueno, ¿cuál se nos hace más fácil? En la primera necesitamos la velocidad angular y no la conocemos. Para calcular la velocidad angular antes tendría que convertir esto a radianes. Es decir, dos procedimientos previos. Veamos la segunda. El radio sí lo tengo, pero no tengo el período. Para calcular el período necesito las revoluciones y el tiempo, pero tendría que convertir esto primero a revoluciones. Por lo tanto, las dos ecuaciones se nos complican. Entonces usemos la primera. Con las dos ecuaciones debe de dar la misma respuesta. Si voy a usar la primera ecuación, necesito calcular la velocidad angular. Y eso me obliga a que esto esté en radianes. Vamos a hacer la conversión aquí. Esto multiplicado por, colocamos grados abajo y se va a convertir a radianes. La equivalencia entre grados y radianes nos dice que en un radián hay 57.3 grados. Esta equivalencia ya la deberíamos de tener de memoria, si no, miramos una tabla de equivalencias. ¿Cuál es la relación entre radianes y grados? 240 dividido dentro de 57.3, ¿qué nos da? 4.19 radianes. 4.19 radianes. De esta manera ya hice la conversión. Convertí los 240 grados a radianes. Bueno, vamos a calcular primero la velocidad angular. Esta va a ser igual a el desplazamiento angular sobre el tiempo. Es decir, los 4.19 radianes sobre el tiempo que se tardó en girar, que fue medio segundo, es decir, 0.5 segundos. Veamos cuánto nos da. 4.19 dividido dentro de 0.5 y nos da 8.38 radianes sobre segundo. 8.38 radianes sobre segundo. Ahora sí, puedo determinar la velocidad tangencial, que esta va a ser igual al producto entre la W y el radio. Es decir, la W, que vale 8.38 radianes sobre segundo, de esta manera, radianes sobre segundo por el radio, y el radio es de 6 metros. .38 por 6. Nos da 50.28. 50.28. Es una velocidad lineal y esta siempre la hemos medido en metros
sobre segundo, quedando así resuelto nuestro problema. Veamos qué sucede. Estaba la excavadora, tenía cierta cantidad de tierra en el cucharón, pero esta gira repentinamente a 240 grados en 0.5 segundos. La velocidad con la que giró fue de 8.38 radianes sobre segundo. Y la velocidad con que la tierra fue lanzada fue de 50.28 metros sobre segundo. El radio era de 6 metros porque es la longitud del brazo. ¿Por qué esto es radio? Porque si da la vuelta completa tendríamos 6 metros de este lado también. Entonces 6 metros de este lado y 6 metros de este lado hacen un diámetro. Por lo tanto este es el radio. Queda así resuelto nuestro problema. Si alguna persona se sentara aquí y no se agarra bien, saldría expulsado con una velocidad de 50.28 metros sobre segundo.